Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar. Esta va a ser la clase número 2 de la unidad 2. Hemos quedado en lo que explicamos con el latifundio en la estructura agraria argentina y la Organización Nacional y sus principios de libre cambio. Y ahora vamos a entrar en lo que es la estructura de la dependencia respecto al mercado externo. Si bien no está en el programa, siempre desde hace un par de años trato de mencionar a dos próceres argentinos que tuvieron una intencionalidad de industrializar nuestro país, fundamentalmente las industrias pesadas, militares, los dos. Estoy hablando de Enrique Carlos Alberto Mosconi, un militar ingeniero, y también del general Sabio, el ingeniero Manuel Sabio, ¿no? Muy, digamos, conocido por nosotros con referencia a Zapla. En algún momento modificaremos el programa y tendremos que incluir a estos dos grandes próceres que fueron pioneros en el desarrollo de la industria pesada, ¿no? Hablamos de Enrique Carlos Mosconi, nació el 21 de febrero de 1877 y falleció el 4 de junio de 1940. Explicité, militar, ingeniero, pionero en la organización de la explotación y la explotación del petróleo, de la producción y explotación del petróleo. Fue ideólogo y primer presidente de la empresa estatal YPF, ¿sí? El 16 de octubre de 1922, Alvear lo designa como presidente de YPF. Defendió la nacionalización de estos recursos y un absoluto monopolio estatal en la exploración y explotación del petróleo. La toma de medidas coordinadas en Latinoamérica se comenzó en Argentina con esto de explotar el petróleo, ¿sí? Y continuó como, digamos, el hacedor de esta idea en todo lo que fue Latinoamérica, México, Brasil, Uruguay, Bolivia, con sus yacimientos petrolíferos bolivianos. En Brasil, en 1938, fue galardonado con la medalla de oro por la Academia de Ciencias y Arte de Río de Janeiro por su labor pionera en términos de lo que significó el petróleo. Fue el inicio en América, en Argentina, la creación de una empresa estatal de exploración y explotación del petróleo. Sí, durante la presidencia de Irigoyen, digamos, se inició con este periplo y Alvear en 1922 designa a Enrique Mosconi como director general de YPF. Y durante el segundo mandato ya de Irigoyen, inaugura la primera refinería de YPF en la ciudad de La Plata. Construyó el primer oleoducto en Comodoro Rivadavia. Decretó la caducidad de los contratos y permisos de explotación de compañías extranjeras en Salta, que Mosconi había denunciado anteriormente con irregularidades en las concesiones. Propuso nacionalizar los yacimientos y establecer el monopolio total de la exportación y explotación y venta del crudo en el mercado interno. Esta ley fue aprobada en diputados y, bueno, qué casualidad, en la Argentina
fue denegada en senadores, ¿no? Una situación muy particular que se da siempre fundamentalmente con el tema de los, digamos, de las cuestiones estratégicas que quienes defienden la propiedad en el Estado existen dentro de los argentinos, quienes están dispuestos siempre a entregar nuestros recursos naturales al extranjero. Y a propósito de esto, fue Mosconi quien dijo en su momento que lo estratégico no puede estar en manos privadas, ¿sí? Hablando, por supuesto, de lo que era el petróleo, y mucho menos en empresas extranjeras. Así continuamos con el ingeniero Manuel Savio, ¿sí? Que llegó a su cargo de general, y él entendía, ¿sí?, que la independencia económica, digamos, llega si se desarrolla la industria, se alcanza la independencia económica. Cuando es menor el desenvolvimiento, es mayor la dependencia con el extranjero. En 1936, con 44 años, fue designado al frente de la Dirección de Fabricaciones Militares, impulsó el desarrollo de la industria pesada nacional, en cuanto a un proyecto de ley para la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares y se autorizaría a realizar las exploraciones y explotaciones de metales de valor estratégico. En 1943, a menos de 7 años, el general Savio había inaugurado 9 fábricas. El 7 de marzo de 1944 comenzó la construcción de nuestra planta tan querida, la planta industrializadora de Palpalá. ¿Sí? El 11 de octubre de 1945, a solo 1 año y 7 meses, se funda Altos Hornos Zapla, el primer chorro de Arrabio. Según Savio, iluminará el camino ancho de la nación. Después encaró la creación de Somisa, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que desgraciadamente en pleno desarrollo de esta fábrica murió de un paro cardíaco el 31 de julio de 1948 a los 56 años. Insisto, incorporé, digamos, la historia de estos grandes próceres, digamos, destacando que siendo militares, digamos, que forjaron nuestra patria en este esquema de industrializar y de defender la soberanía nacional. El otro tema que tenemos que ver es, digamos, el problema de la estructura de la dependencia con respecto al mercado externo. Estamos viviendo tiempos muy particulares, los de hoy, ¿sí? El problema de las restricciones monetarias, la falta de dólares, y eso es una historia recurrente en la Argentina, insisto, desde sus inicios, desde el famoso empréstito Baring Brothers. Hay que tener dólares permanentemente en la Argentina, una Argentina endeudada, y en esto tengamos en cuenta lo que explicitamos en las primeras clases con respecto a la utilización de términos, digamos, dialécticos. Hablamos de la derivación de la ley, de la primera ley, y dijimos que todo proceso interno se desarrolla por su, digamos, pues, por su desarrollo interno, que lo interno determina y lo externo condiciona. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de del problema de la dependencia, tiene que ver por lo que definieron nuestros, digamos, teóricamente próceres como Rivadavia,
que iniciamos endeudándonos con el famoso Baring Brothers y con las administraciones que en su gran mayoría, con muy pocas excepciones, gastaron más de lo que recaudaban. Por lo tanto, o vivimos endeudados con el exterior o hacemos funcionar la maquinita de la creación de billetes sin sustento en creación de actividad. En ese concepto decimos que durante toda nuestra historia hemos tenido problemas de este tipo y la restricción y una cierta dependencia, digamos, de alguna manera fagocitada internamente y bienvenida por los que fueron y son imperialismo. En ese sentido, tengo una posición muy concreta con respecto a los imperialismos. Nosotros tuvimos dependencia de Inglaterra, tenemos una cierta dependencia con respecto a Estados Unidos por una cuestión digamos, de cercanía, pero no descarto lo negativo que significan todos los imperialismos y que hoy podríamos hasta pensar lo que puede significar una dependencia de China. O sea que en términos ideológicos no se denota tan solo con una potencia, sino que lo que definimos como imperialismo está, digamos, en esta determinación de dependencia es perjudicial, sea cual sea el país imperialista, en su momento Inglaterra, Estados Unidos, como también puede ser China. Y en esto, ante el problema externo del endeudamiento, de la necesidad de tener dólares en el Banco Central por la restricción monetaria casi permanente que mencionamos, se culmina siempre en una cierta dependencia con respecto a las exportaciones. Hablamos fundamentalmente en un inicio con la explotación de lana, lo que fue el producto de esta discusión parlamentaria en 1874, 75, 76, ¿sí? Donde el artículo de discusión eran las lanas, vender o exportar lana limpia o digamos, sin darle algún agregado de valor, o la discusión era lana sucia, con tierra, con sangre, con piedra, o lana limpia e inclusive con algo de creación de valor, con hilado, con algo, y bueno, sabemos que triunfó el librecambismo en contra del proteccionismo que propugnaba exportar producto terminado por producto terminado. Digamos, ese era el intercambio que proponían nuestros próceres que cuidaban las fronteras de nuestro país. Y así fue aproximadamente lo que vamos a coincidir cuando demos la tercera unidad de Ciencias de la Educación en la etapa de la Ley 1420, 1880, 90, nuestra dependencia de la lana. Y el país a donde se exportaba era Francia. Con posterioridad, y lo vamos a ver cuando discutamos lo que fue la entrega del pacto Roca-Ruschmann, ¿sí? Más o menos en esa misma etapa, 1930-1940, nuestra dependencia ya estaba dirigida a Inglaterra, donde se exportaban las carnes, cuero y algún tipo de cereales. También podemos mencionar, por ejemplo, en plena época del proceso, 1976, con un gobierno militar que cuestionaba todo lo que podría venir de un país comunista o socialista, justo cuando fue la invasión
por parte de Rusia a Afganistán, donde tanto Estados Unidos como los países europeos produjeron un bloqueo comercial a Rusia. Nuestro país exportaba tanto carne como cereales a Rusia, algo poco explicable en su momento. Y hoy podemos decir con mucha claridad, a fines del siglo pasado y a principios de este siglo, tenemos una dependencia con China en términos de fundamentalmente la soja como poroto, aunque también con algunos derivados, con mayor digamos, creación de valor, como harina, aceite, pero con el país chino, digamos, está muy dirigido como lo que fue antes de toda esta gran crisis, la fabricación de automotores o autopartismo, como se suele conocer, porque gran parte de los automóviles y camiones y todo tipo de vehículos que se fabrican en Argentina tienen aproximadamente más de un 50% de su materia prima que es importada, ¿sí? Por lo tanto, se habla de autopartismos, las autopartes, o sea que se cuestiona de alguna manera esta fabricación total, producto a que la gran parte de lo que se utiliza en los vehículos es importado. Y estas exportaciones de vehículos estaban dirigidas fundamentalmente a Brasil en un más de un 80%, lo que nos hace cuestionar no solo los pocos productos que se exportan, sino también la diversidad de productos que se exportan, sino también la diversidad de destinos. Digamos, para ser un país menos dependiente tendríamos que tener una producción que esté más dirigida a primero, más productos y mayores destinos. Eso sería el tema ideal. Sobre la penetración imperialista en Argentina, podemos decir y reiterarlo que se inició fundamentalmente con lo que significó el empréstito Baring Brothers. Lo vamos a desarrollar también cuando veamos deuda externa. En 1824, Rivadavia, como ministro de Gobierno de Buenos Aires, autoriza 1.000.000 de libras esterlinas, un préstamo, ¿sí?, al banco Baring Brothers, ¿sí?, de 1.000.000 de libras esterlinas, más o menos al 6% anual, garantizada, como dijimos siempre, con rentas nacionales y las tierras públicas por la que se creó la enfiteusis, que no se daba en propiedad, sino en posesión, ¿sí? Fue una estrategia política de Inglaterra de dominación para condicionarnos económicamente e impedir nuestro crecimiento como nación independiente. Insisto, lo interno determina, lo externo condiciona. Esto fue decisión de Rivadavia y del entorno de Rivadavia. Este préstamo, como dijimos muchas veces, se pagó 14 veces la deuda y se canceló 120 años después en el gobierno de Perón. Raúl Scalabrini Ortiz, digamos, un prócer de la Argentina que cuestionó fundamentalmente, entre otras cosas, el empréstito Baring Brothers, la tenencia de los ferrocarriles en manos de los ingleses, la fuerte posición de Inglaterra en el banco, en la creación del Banco Central de la Argentina, y también cuestionó lo que fue el pacto Roca-Rushman de exportaciones de carnes al más bajo precio que existía no solo en Argentina y en Latinoamérica, sino en el mundo. Raúl Scalabrini Ortiz fue, digamos, dijo con respecto a este empréstito Baring Brothers que fue una operación usurera, acto de saqueo y sumisión
el primer acto de corrupción ligado a la deuda externa, ¿no? Es importante mencionar, Inglaterra fue uno de los primeros países que aceptó la independencia de nuestra Argentina con respecto a la colonia española. Existía un ministro inglés, si no me equivoco, un ministro de Relaciones Exteriores, George Canning, que expresó en su momento, América Española es libre y si sabemos actuar con habilidad, será nuestra. Qué casualidad, existe o existía una avenida George Canning en Buenos Aires que en un inicio se llamó Raúl Scalabrini Ortiz. Y cada vez que asume un gobierno neoliberal o del proceso, lo cambia por John Canning, y como fue en el gobierno de Alfonsín, y cuando en el 2003 se volvió, digamos, con Alfonsín, se volvió a llamar Raúl Scalabrini Ortiz cuando vino, los gobiernos neoliberales cambiaron y en la actualidad sigue llamándose Raúl Scalabrini Ortiz. Fíjese, él era el que expresaba que América Española es libre y si sabemos actuar con habilidad será nuestra. La otra forma de colonización, ¿sí?, que es la colonización de la deuda. El segundo acto, podemos hablar de penetración imperialista en la Argentina, entre muchos actos, no el segundo, entre muchos actos también podemos hablar de lo que mencionamos como el pacto Roca-Ruschmann, ¿sí?, en la presidencia de Agustín Pedro Justo, que fue un acuerdo de comercio internacional celebrado entre la República Argentina y el Reino Unido el 1 de mayo de 1933, firmado por el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo y el encargado de negocios británico Walter Rushman, antecedentes de la crisis financiera mundial de 1930, digamos. Argentina también tenía sus problemas, producto de lo que fue la gran crisis en 1930. En 1933 se habla, este mismo personaje, Roca, habla que Argentina era una perla de la colonia, de la corona británica, ¿no? En el Reino Unido sigue comprando carnes a precio menor de los demás proveedores del mundo, y Argentina se compromete a liberar los aranceles de la importación de bienes de Inglaterra y se comprometía a no hacer frigoríficos de capitales nacionales. Se creó el Banco Central con un directorio compuesto con funcionarios del Imperio Británico y se le otorgó el monopolio de los transportes de Buenos Aires, ¿sí?, aprobado por Congreso por ley 11.693. Aquí me voy a tomar, digamos, voy a describir lo que también pensaba y está escrito, lo que fue una ponencia de Winston Churchill en Yalta 1945. Y voy a leer textualmente lo que dijo Churchill, digamos, primer ministro inglés, considerado como uno de los mayores personajes de Inglaterra. Expresó en esta etapa, en 1945 en Yalta: no dejemos que la Argentina sea una potencia, pues arrastrará tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda,
atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Esto es como para que tengan una idea, y aunque sea la tercera oportunidad que lo repita, lo leamos y lo, digamos, entendamos como en términos dialécticos. Lo interno determina, lo externo condiciona. Nuestra posición de país, digamos, dependiente, tiene que ver con decisiones de quienes administraron nuestro país en distintas etapas. Por lo tanto, insistir en esto, que la segunda forma de colonización, y creo que la más importante en la actualidad, es mantener a los países en desarrollo endeudados, pero fundamentalmente por culpa de quienes decidimos endeudarnos y también en forma de condicionamiento por quienes nos facilitan o nos digamos, nos financian nuestros desaciertos. Otro de los temas que tienen que ver con el programa es la penetración imperialista en Argentina, que mencionamos entre estas dos cuestiones, lo que fue el empréstito Baring Brothers, el tratado Roca-Rushman y otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las radicaciones industriales. Podemos decir en términos históricos que la Fiat digamos, vino a la Argentina en 1923, en 1924 se instala IBM, Chrysler, en 1929 RCA Victor, en 1930 Goodyear, Nestlé, Pirelli, entre otras, que, digamos, no es malo que empresas extranjeras inviertan en la Argentina, pero decimos con claridad en una justa medida y en un esquema de control, porque aquí viene otro de los grandes problemas y las diferencias entre lo que significa una empresa del exterior radicada en Argentina que una empresa de capitales argentinos. Las empresas radicadas aquí, por supuesto, en esto del contexto capitalista del mundo, giran sus dividendos, también una sangría de dólares para el exterior, ¿no? En ese sentido, podemos decir que también estas radicaciones han generado, digamos, problemas, ¿sí?, en términos de penetración en la Argentina, problemas con el tema de giro de dividendos, y en ese contrapunto podemos hablar de lo que fueron dos intentos muy importantes de fábricas argentinas. Hablando fundamentalmente del tema de los vehículos, podemos mencionar a una gran empresa, Cianditela, que nace con capitales nacionales, fundado en Don Torcuato en 1911, primero como fábrica amasadora de pan, luego fábrica de heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, motonetas, furgonetas y automóviles, equipos de bombeo para petróleo, grandes transformadores eléctricos, caños de acero, generadores para locomotora, diésel y eléctrica, y para 1940 llegó a ser la industria metalmecánica más grande de América del Sur. La empresa fue nacionalizada en 1972 y en 1986, en el gobierno de Alfonsín, fue desmembrada y vendida por parte en tres grupos: Techín, Pérez Compán y Aurora. En el 2014 fue reinaugurada, digamos, en pequeñísima escala, en la ciudad de Avellaneda, con fabricación de
de heladeras y según la información que podemos receptar a través del Google, se fabricaron 75.000 heladeras en 2014 y con una proyección de 150.000 en 2015. Y bueno, habría que estudiar un poco más la situación de lo que hoy representa esa fábrica con, digamos, de capitales argentino, que fue, digamos, el ejemplo y llegó a ser la mejor fábrica de Latinoamérica. Otro de los grandes ejemplos como industria nacional, podemos hablar de lo que significó el rastrojero. En la actualidad el rastrojero es considerado como uno de los más característicos símbolos de ingenio y de la producción metalmecánica argentina, ya que su desarrollo y producción fue la piedra fundacional de la primera industria metalmecánica del Estado argentino. Al final, digamos, su final coincidió con la decisión de desmantelar la industria mecánica del Estado en el gobierno de facto en 1980, y bueno, también en un nuevo intento en el 2014, Carlos Tasne, empresario argentino, aceptó el desafío de crear una nueva versión de rastrojero, esta vez eléctrico, que se utilizaría con baterías de litio, que tiene que ver con lo que nos está pasando en Jujuy, con la exportación del litio, digamos, como materia prima y no con un agregado de valor, como se pretende quizás en este gobierno nacional y provincial, de industrializar y llegar a lo que sería la batería. Tendría una autonomía de 300 kilómetros, porque entendemos eléctrico, se carga una tonelada y se podría fabricar entre 30 y 35 unidades con una velocidad máxima de 150 kilómetros, ¿no? Bueno, eso es como ejemplo de lo que necesitamos desarrollar en la Argentina, fundamentalmente la industria, utilizando la ciencia y técnica, pero teniendo a la industria como resorte de la soberanía argentina, de la misma forma que pensaban tanto Mosconi como nuestro querido sabio, que inauguró lo que fue Zapla, Altos Hornos Zapla, dependiente de fabricaciones militares, y que desgraciadamente en ese mismo proceso de lo que se llaman los esbozos neoliberales terminaron en manos privadas, con muchísima menos gente empleada y con muchísima menos producción de lo que fue históricamente Zapla. En la monopolización de la economía, de la misma forma que podemos hablar de lo que fue, de lo que es el tema de la fabricación de vehículos, producto de empresas extranjeras, digamos, instaladas en la Argentina, podemos hablar, por ejemplo, en el tema de los alimentos, donde entre 7 a 8 multinacionales, supermercados multinacionales, digamos, venden o alimentan al 85% de nuestros argentinos en todo lo que se referencia a alimentos. En el tema de los elementos de tocador es la misma expresión, nada más que son menos empresas, 5 o 6 empresas multinacionales, digamos, son las que ofertan al 80% del consumo en Argentina. Esto es la monopolización que existe en la economía, reconocida inclusive por quien fuera el interlocutor en lo que fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri. Cardarelli, que era el que intervenía, expresó, lo publicó y está escrito, que la Argentina tiene un serio problema en términos monopólicos, atento a que una empresa, y da como ejemplo panadera, fabricación de pan, tiene, digamos, el mercado del 80% de
lo que significa la fabricación de ese producto, ¿no? Esto es para describir lo que es fundamentalmente la monopolización de la economía. Lo hablamos en términos de lo que es la metalmecánica, la producción de vehículos en la Argentina, lo que es la producción de alimentos, lo que es la producción de artículos de tocador. El keynesianismo en Argentina. Sabemos que las expresiones de Keynes sobre aproximadamente 1935, lo que expresamos anteriormente eran, bueno, expresiones de aportes del Estado a empresas estratégicas. En ese momento no existía el keynesianismo con respecto, hablando de Mosconi, de nuestro hacedor de Zapla, pero podemos decir que realmente el keynesianismo en Argentina se puede expresar en una parte, porque insistimos en la propuesta de Keynes. Keynes estableció que en momentos de crisis el Estado tiene que estar presente, tiene que incentivar la demanda global. Pero cuando ya pasamos a otra etapa, como definía Marx, de mejora de la economía, es el momento en que el Estado se retrae y conforma lo que se llama el ahorro o los fondos anticíclicos en la espera de una próxima crisis. No es que Keynes, como lo interpretan generalmente el neoliberalismo, era el gasto permanente del Estado, ¿sí? Y el gasto desmedido. Hoy podemos vivir una situación que podemos decir que se aplica no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, las políticas keynesianas que de alguna manera, ante la crisis provocada fundamentalmente en todo el mundo por la pandemia, en la Argentina podemos decir que veníamos de crisis de 2 años de recesión del macrismo y sobre lo llovido mojado viene la pandemia y se están aplicando políticas keynesianas. En ese sentido, son pocos los países que tienen ahorros que puedan invertir y generalmente en el grueso de los países del mundo se está emitiendo dinero sin sustento porque además la actividad está decreciendo en el mundo producto de la falta, de la imposibilidad de trabajo por parte de la pandemia. En ese sentido, podemos decir que hubo keynesianismo fundamentalmente en la primera etapa de Perón, donde hubo subsidios implícitos a la industria con créditos a tasas menores de la inflación, a tasas blandas se dice, la nacionalización de los depósitos, la utilización de fondos de la seguridad social. Recordemos que con el peronismo nace lo que es la jubilación, la obra social, y en principio, hablando fundamentalmente de lo que significa la jubilación, como eran los primeros aportes, se conformó un fondo importantísimo, el cual en estos términos keynesianos se fueron aplicando a la obra pública, escuelas, caminos, puertos, a todo tipo de no gasto, hasta podríamos decir sin lugar a equivocarnos, de inversión en obra pública. Se modificó la Carta dentro de lo que fueron las políticas del peronismo, se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, la consecuente posibilidad de creación de dinero para cubrir el déficit fiscal. Bueno, esto fueron, digamos, políticas keynesianas en sus momentos y, bueno, para culminar, terminamos con lo que fue principalmente, digamos, las grandes medidas en la etapa del gobierno de Perón. Vamos a dejar para la próxima clase, para culminar con la unidad 2 y avanzar dentro de todo con la unidad 3, vamos a hablar en la próxima clase de la relación nación-provincia, vamos a hablar de la ley de coparticipación y vamos a terminar también en esa misma clase
con la exposición de lo que significó la deuda externa desde su creación en Préstito Baring Brothers hasta el esquema de reestructuración que se dio hace muy pocos días en nuestra Argentina. Será hasta la próxima clase.